Hola amigas y amigos del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. Mi nombre es Tatiana Blandón Otárola y soy una de las coordinadoras. Bienvenidos a la sección ¿Por qué leer? ¿Por qué leer Zona Azul de Dorelia Barahona con la editorial Letra Maya? Bueno, Dorelia Barahona es una escritora costarricense. Ella tiene formación en filosofía y en bellas artes, es profesora universitaria y ella ha escrito en diferentes campos de la literatura. Ha escrito poesía, ha escrito cuento, ha escrito novela, ha escrito ensayo, ha escrito teatro. Ha sido su trabajo reconocido con distintos galardones. Por ejemplo, obtuvo el premio Juan Rulfo por su novela ¿De qué manera te olvido? Y también obtuvo el premio de la editorial Costa Rica por el poemario La Edad del Deseo. En fin, su obra es bastante amplia y también pues los invito a leer parte de sus textos. Y bueno, refirámonos específicamente a el libro del mes, que es Zona Azul. Bueno, las zonas azules son 5 lugares, 5 localidades en el mundo donde las personas tienen una gran longevidad. Pero no solamente una gran longevidad, sino que además de alcanzar muchísimos años, están en buen estado de salud. Son personas que siguen aportando a la sociedad. Bueno, estas zonas azules tenemos Cerdeño en Italia, que es una isla. Otra de las islas es Icaria en Grecia, también Okinawa en Japón. Y tenemos 2 lugares aquí en el continente americano. Uno es Nicoya, que sería el único lugar de Iberoamérica con estas características acá en Costa Rica, y el otro es en Palo Alto, en California, en Estados Unidos. Estas zonas comparten algunos elementos en común, pero hay otros que son muy particulares en cada uno de ellos. Y bueno, también entonces los invito a que busquen información sobre las zonas azules, que es bastante interesante y creo que sería un muy buen complemento para el texto. Pero bueno, propiamente Zona Azul, la historia, entonces se centra en una científica estadounidense que se llama Nanda Murray, que bueno, ella trabaja para la NASA, es una ingeniera y su último proyecto tiene relación con el planeta Marte, una sonda ahí en el que participó en el diseño. Es una sonda de exploración pues para conocer, bueno, las causas de que ese planeta muriera, las posibilidades de vida fuera del planeta y bueno, en fin. Y es contratada por una empresa privada para que vaya a hacer una investigación a Nicoya, una investigación pues para ver cuál es el secreto de esa gran longevidad y ver si de alguna manera se puede fabricar algún tipo de medicamento o algún producto que pueda permitirle alargar los años de vida a las personas. Y bueno, es contratada no solamente por su prestigio como científica, sino porque ella es originaria de ahí. Antes de ser Nanda Murray era Nanda Yure Castillo, ella nació en la zona. Y bueno, entonces también en el libro, si bien es cierto, digamos, tenemos este primer tema, que es esta científica que va a hacer un trabajo de investigación para descubrir el secreto de la gran longevidad. También tenemos la historia de Nanda Yure Castillo y su retorno, una historia del regreso, de su regreso al origen. Y un poco durante el hilo conductor vamos viendo cómo ella vuelve a hacer un conecte con esa tierra que la vio nacer, ¿verdad? Y con la cual comparte pues una historia pasada difícil, dura, de muchos obstáculos, pero que finalmente logró sobrellevar. Entonces tenemos como este primer hilo narrador que tiene que ver con la historia del regreso, del retorno de Nanda Yure Castillo, ahora como Nanda Murray. Y bueno, como parte de la investigación, Nanda pues finalmente entrevista a la persona más longeva que hay en la zona, en Nicoya, y que es Emilia. Y bueno, a partir de Emilia podemos conocer un poco pues estos secretos que finalmente trascienden un hecho comprobable desde el punto de vista científico, en el sentido de que, bueno, ella empieza a contar algunos elementos de la convivencia en la zona, un poco cuál es el rol que tienen las personas mayores en este lugar, y bueno, entonces Nanda Yure de pronto se encuentra con que no es tan sencillo como
simplemente tomar una muestra de sangre, extraer el ADN y ahí encontrar estas razones, ¿no? Porque hay elementos que tienen que ver con la cultura, con la sociedad. Y bueno, yo cuando leí el libro, lo leí en 2 momentos y coincidentemente o casualmente, cuando tomé el primer tiempo de lectura, me detuve en una parte donde hasta ese momento pues yo creía que podía deducir un poco pues por dónde iba a ir la historia y cómo iba a terminar, y bueno, cuando retomé la lectura en la segunda parte o en el segundo momento, fue donde dio un giro totalmente inesperado, ¿no? Entonces la historia cambia completamente, ustedes ahí se van a dar cuenta cuando lean el texto, y de pronto entonces ya uno no sabe qué esperar, ni a dónde puede terminar el asunto. Entonces eso me gustó mucho, ese giro que da el relato. Y bueno, tampoco voy a dar más detalles de lo necesario. La misma escritora nos pide al inicio del libro que por favor no demos a conocer el final, para que bueno, los demás lectores puedan disfrutar el trayecto de la historia. Y bueno, entonces les decía yo que entonces Emilia pues va dándole a conocer a Nanda Yure estos elementos que tienen que ver con la cultura y con la sociedad, y que probablemente, claro, que guardan una relación muy importante con esta longevidad. Sin embargo, claro que se hace referencia, por ejemplo, bueno, a elementos que tienen que ver con los componentes del agua, y hasta incluso teorías así como alienígenas. Y hay una historia ahí muy particular en Nicoya de un meteorito que hace muchos años cayó y que por ahí dicen que eso hizo que las aguas fueran aguas duras, o sea, cargadas con muchos minerales, y que por ahí pueda andar el asunto de la longevidad. Pero no solo eso, sino que también probablemente ese meteorito tenía algún tipo de irradiación que afectó la zona, la afectó de manera positiva. Entonces, bueno, entonces se hace referencia a todo esto. Les contaba, bueno, que la historia también tiene que ver con el regreso de Nanda Yure, o en este caso de Nanda Murray a la zona. Y aquí surge también algo muy bonito en el relato, pues ella se encuentra con un viejo amor, o el amor de su vida, podríamos decir. Y entonces también vamos viendo esta historia en paralelo. Bueno, el relato está muy bien escrito, es muy interesante. Creo que para quienes son de la zona de Guanacaste, es algo que la historia la van a disfrutar, porque la escritora hace unas descripciones de los lugares, de Sámara, de Nosara, de Mansión, muy bien desarrollados, y bueno, uno se transporta al lugar. Y si uno no es de la zona, creo que se siente invitado a ir a conocerla. Entonces también es un libro que rinde homenaje a la provincia, a Guanacaste, y rinde homenaje al cantón de Nicoya y a sus distritos. Ella hace descripciones muy hermosas de las comidas, de los lugares, de las actividades sociales, de las personas, y no solamente, digamos, conocemos la zona azul, digamos, desde el punto de vista de los aspectos positivos de la provincia, sino que ella, y como lo señala en el libro, también vemos las zonas grises de Nicoya, de Guanacaste. Y entonces también se hace referencia pues al desempleo, a la violencia social, al abuso sexual, al machismo, y a muchas circunstancias alrededor de estas localidades y de estas poblaciones, que nos dan un contexto mucho más amplio. Es decir, es un poco exponer lo bonito y lo feo, y esto es fundamental, porque de pronto no necesariamente es el lugar idílico que muchos conocen o que muchos suponen que debería ser. En fin, es una historia, yo creo que tiene muchos matices, se disfruta montones. A mí me gustó muchísimo. Yo ya les digo, ese giro que da prácticamente a la mitad del relato, es súper interesante, totalmente inesperado, cambia, ya uno en realidad ni puede prever qué va a suceder, ni cómo va a terminar, y entonces yo sé que les va a gustar montones.
Así que sin más, los invito a que se adentren a Zona Azul de Dorelia Barahona. Yo sé que les va a gustar montones. Y sin más, entonces inicien con esta lectura. Y los invito finalmente a que se suscriban al canal si no es que están suscritos ya. Y recuerden hacerle clic a la campanita para que les llegue las notificaciones cuando subamos algún nuevo video de por qué leer de esta sección o cualquier otro. Y entonces, muchísimas gracias por la atención. Este mes va a ser maravilloso. Coincidentemente estamos leyendo o vamos a leer una historia ambientada en Nicoya en el mes de la anexión. Entonces yo sé que les va a fascinar. Este libro también hace referencia a elementos históricos de la zona. Yo por lo menos descubrí, por ejemplo, el tema de los asentamientos de cubanos en Mansión y entonces todo el tema de la influencia de estos cubanos en esta localidad. Entonces va a ser muy interesante porque casualmente pues vamos a hacer una lectura que hace referencia a Guanacaste, hace referencia a Nicoya en el mes de la anexión. Entonces es una coincidencia maravillosa. Y sin más, entonces nos vemos en la próxima entrega de ¿Por qué leer? Hasta pronto.